El día de la boda de mi único hijo, yo no era su madre. Al menos, no para él. La frase me retumbaba en la cabeza como una puñalada mientras me quedaba parada en el salón, agarrando el regalo que escogí con tanto cariño. La gente reía, brindaba, y nadie se dio cuenta de mi sonrisa temblorosa ni de las lágrimas que me tragaba. Él estaba ahí, con un traje impecable, abrazando a la novia como si el mundo girara solo alrededor de ella. ¿Y yo? Solo una sombra olvidada. Cuando el maestro de ceremonias anunció a los padres del novio, mi corazón se detuvo, y aquí están el papá y la madrastra de Lucas. Madrastra. Como si los 28 años de mi vida hubieran sido borrados de un plumazo. El salón relucía bajo luces doradas, decorado con flores blancas que parecían sacadas de un cuento de hadas. Los invitados circulaban con copas de champaña, riéndose de historias en las que yo no tenía parte. Me arrastré hasta una mesa en la esquina, apretando contra mi pecho la caja envuelta en papel plateado, un reloj de bolsillo antiguo, igual al que mi padre me había regalado el día de mi boda. Había ahorrado durante meses para comprarlo. Mi vestido azul marino, elegido después de 3 tardes de pruebas, ahora parecía un disfraz ridículo. Los padres del novio deben destacarse, me había dicho la vendedora. Pero nadie me vio. Ni siquiera Lucas, que pasó frente a mí 2 veces sin mirarme. Apreté los dedos contra la mesa, tratando de convencerme de que, en cualquier momento, él vendría a abrazarme y a pedir disculpas por el malentendido. El detallito de la novia, una tarjeta con mi nombre mal escrito, señora Carla, niñera, seguía metido en mi bolsillo, arrugado por mi mano temblorosa. La había encontrado en mi lugar asignado, entre extraños. La letra era de ella, de Julia. Deliberada. Mientras los novios intercambiaban votos, me preguntaba cuántas veces lo habían planeado. Cuántas risas me había perdido. La orquesta comenzó a tocar, y el sonido de los aplausos ahogó mi gemido ahogado. Fingí interesarme en el menú, pero las letras se veían borrosas. Había imaginado ese día tantas veces, él invitándome a bailar, agradeciéndome en voz alta por todo. En cambio, yo era una intrusa. ¿Y lo peor? Nadie más parecía notarlo. Lucas llegó al mundo en una madrugada lluviosa, mientras yo, con apenas 19 años, aguantaba sola los dolores del parto. Su padre desapareció incluso antes de que la prueba de embarazo se secara, dejando solo un billete: no estoy listo para esto. Pero yo sí lo estaba. Trabajé en 2 empleos, pasé noches en vela cambiando pañales y contando monedas para comprar leche en polvo. Nuestro departamento de un cuarto olía a avena y cansancio, pero era nuestro reino. Él me llamaba supermamá cuando arreglaba sus juguetes rotos o inventaba cuentos para disimular que nos habían cortado la luz. Le prometí que nunca le faltaría nada, especialmente amor. Y durante años, con eso bastó. Dejé la carrera de enfermería en el 3er semestre cuando Lucas tuvo neumonía a los 2 años. Pasé 11 días en el hospital, durmiendo en sillas de plástico, hasta que el médico dijo que estaba fuera de peligro. Nunca le conté que esa semana perdí mi beca, solo celebré verlo sonreír de nuevo, aunque mi futuro quedara tachado en un expediente médico. Trabajé como empleada de limpieza, cajera, hasta como ayudante de cocina en un restaurante sucio donde me quemaba todos los días. Llegaba a casa con las manos marcadas por el aceite caliente, pero siempre con un paquete de galletas rellenas en el bolsillo, sus favoritas. Mientras él dormía, remendaba su uniforme escolar a la luz de una vela, en los meses que no pagábamos la luz. Vendí mis únicos aretes de oro, herencia de mi abuela, para comprarle los tenis de marca que tanto quería en la prepa. Ni siquiera notó que usé la misma chamarra desgastada todo un invierno. Es moda vintage. Mentía cuando comentaba los agujeros en los codos. Lo importante era verlo entrar a la escuela sin que se burlaran de él. Cuando entró a ingeniería, pedí un préstamo que me hundió en deudas por años. Nunca faltó un solo peso de su colegiatura, aunque yo viviera a base de arroz y huevo. Él traía buenas calificaciones y yo fingía que mis dolores de estómago eran solo exageraciones. Nunca pedí gratitud. Creí que mi amor era suficiente pago. En los cumpleaños, decía que no quería regalos. Tu presencia es mi regalo. Y él me creía. Pero en el fondo, soñaba con un te quiero, mamá espontáneo o un abrazo sin que tuviera que pedirlo. Aún así, me convencía, cuando tenga hijos, entenderá todo. Hasta que llegó Julia. Y de pronto, ya no era la mujer que crió a un hombre, sino la señora que arruinaba el vino con historias bochornosas. La que él corregía en público. La que, ahora, ni siquiera podía ser llamada madre de su propia sangre. Al principio,
fueron solo llamadas sin respuesta. Dejaba 3 mensajes antes de que él contestara con un "estoy ocupado, mamá" cortante. Lo justifiqué, está en el último año de la universidad, estresado con las prácticas. Pero luego llegó la primera Navidad que no apareció. Julia quiere pasar con su familia, y mi pavo se quedó intacto, congelándose sobre la mesa. Los mensajes se volvieron escasos y fríos. Cuando lo visitaba, ponía los ojos en blanco y contaba anécdotas de su infancia. Mamá, ya no exageres, susurraba, como si mis recuerdos fueran algo vergonzoso. Julia reía bajito, dándole un codazo, y yo fingía no escuchar, demasiado ocupada secando el sudor de mis manos en el vestido. Empecé a medirme, no hablar mucho, no preguntar sobre bodas, no demostrar nostalgia. Hasta mi cumpleaños se redujo a un feliz cumple por WhatsApp, enviado con 2 días de retraso. Pero seguía justificándolo ante mí misma, es la vida adulta, es normal alejarse. Hasta que, un domingo cualquiera, descubrí por Instagram que se habían mudado juntos, y supe, en ese instante, que ya no era familia. El golpe más cruel llegó cuando llamé llorando, preguntando por qué no me lo había dicho. No es tu casa para que opines, respondió, con una frialdad que parecía de desconocido. Colgué y miré la pared del pasillo, donde aún estaba marcada con lápiz su estatura a los 12 años. Era como si el niño que había criado hubiera muerto, y nadie me avisó del funeral. Conocí a Julia en un almuerzo de domingo que organicé especialmente para conocerla. Llevé su plato favorito, lasaña, y un ramo de girasoles. Ella llegó tomada de la mano con Lucas, pero lo soltó rápido al verme, como si mi contacto fuera contagioso. Esta es mi mamá, presentó él, y Julia me dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intenté acercarme, le pregunté sobre sus gustos, sus planes, hasta le ofrecí mi receta del pastel que a Lucas le encantaba. Ella respondió con monosílabos, dándole codazos bajo la mesa. Cuando mencioné que había guardado muebles de su cuarto por si los necesitaban, soltó una risa seca. Nosotros compramos cosas nuevas, no usamos sobras. Lucas no la corrigió, solo bajó la mirada hacia su plato. En las pocas veces que nos vimos después de eso, Julia siempre encontraba la manera de menospreciarme. Cuando elogió su vestido, respondió, es importado, dudo que conozcas la marca. En las comidas familiares, acomodaba la mesa dejando mi lugar lejos de ellos. Y lo peor, jamás, en 3 años, me llamó suegra. Yo solo era ella, va a venir ella. Ella sabe que no nos gusta eso. Lucas, que antes se reía de mis chistes malos, ahora repetía como loro sus críticas. Mamá, deja de ser dramática, decía cuando me herían. Y yo, como tonta, seguía tratando de caerles bien. Llevaba regalos caros, fingía no notar los insultos. Hasta que entendí, no era falta de educación. Era una estrategia. Ella no quería mi cariño, quería a mi hijo solo para ella. Y lo estaba consiguiendo. Primero dejaron de invitarme a los almuerzos de domingo. Me enteré por una foto en Instagram. Julia publicó la mesa puesta con el pie de foto "La familia lo es todo". Mi corazón se heló al ver mi lugar ocupado por su madre, sonriendo como si fuera la dueña de la casa. Cuando le pregunté a Lucas, solo dijo, quisimos cambiar un poco. Luego vinieron los silencios sobre la boda. Supe la fecha por un story, el lugar por la lista de regalos en línea. Cuando llamé para ofrecer ayuda con los preparativos, Julia respondió desde su teléfono. Ya tenemos todo bajo control, gracias. Ese día lloré en la ducha, recordando las noches que pasé en vela cosiendo disfraces para sus obras escolares, mientras que ahora ni para escoger flores me consideraban. Hasta mis 50 años fueron ignorados. Lucas apareció 2 días después con un pastel comprado en la panadería de la esquina, aún con la etiqueta del precio. Estuve ocupado con el trabajo y la boda, murmuró, evitando mi mirada. Mientras, sus redes sociales rebosaban de cenas caras con sus suegros, regalos elaborados para Julia, celebraciones que yo solo veía a través de una pantalla. El colmo fue cuando vi el reportaje de la sesión de compromiso en una revista. Página completa, fotos impecables, y el texto, los novios agradecen a sus padres por su apoyo incondicional. Solo que, en la lista, mi nombre no aparecía. En su lugar, estaba el de la madre de Julia y el del padre de Lucas, el mismo que huyó antes de que él naciera. Ahí lo entendí, no era un descuido. Era un borrado deliberado. Él sobrellegó sin ceremonias, mezclado entre cuentas y publicidad. Familia extensa, decía en letras doradas que rasgaban mis dedos. Ni un querida mamá,
ni mi nombre escrito con cariño. Pero yo, como siempre, me aferré a la migaja, al menos me invitaron. Gasté la mitad de mi aguinaldo en el reloj de bolso, compré un vestido nuevo e incluso me teñí las canas. Frente al espejo, practiqué sonrisas mientras repetía, hoy me verá como su madre. Poco sabía que, en unas horas, me reducirían a una simple niñera en el día que debería haber sido nuestro. Al entrar al salón, una mujer con chaleco negro me interceptó con una carpeta de plástico. «Nombre, por favor», preguntó, lista para marcar mi asistencia. Respondí con orgullo, «Soy la madre del novio». Ella revisó las hojas, frunció el ceño y entonces vino la puñalada. «Ah, usted es la niñera. Aquí está su lugar, en la mesa de proveedores». El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran dado un golpe. Miré la tarjeta que me entregó. «Señora Carla, niñera», escrito a mano, con la misma letra de Julia que ya reconocía. Mis dedos temblaron al sostener ese papel, mientras veía, a lo lejos, a Lucas riendo con sus suegros como si nada de eso importara. Intenté acercarme a él, pero un guardia me bloqueó con discreción. «Los novios están ocupados, señora», dijo, como si fuera una intrusa. Me senté sola entre meseros y choferes, mirando el regalo que ahora parecía un peso muerto en mis manos. El reloj de bolso, símbolo de nuestra historia, sería entregado a un hijo que me había borrado de la suya. Cuando anunciaron la entrada de los padres, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté automáticamente, solo para escuchar. Ahora, los padres del novio, el señor Roberto y la señora Elena. Mi exmarido, el que nos abandonó, entró del brazo de su nueva esposa, recibiendo aplausos. Lucas los abrazó como si fueran su verdadera familia, mientras yo, escondida entre las sombras, tragaba un llanto amargo. Julia pasó frente a mí sin reconocer mi rostro, su vestido blanco arrastrándose como un fantasma sobre mis pies. En la mesa de postres, escuché a una invitada preguntar, «¿Quién es esa señora de azul en la esquina?», y a otra responder, «Ah, debe ser la niñera que crió al novio. Pobrecita, se cree familia». Fue entonces que entendí la crueldad planeada de todo aquello. No fue un error, fue una lección. Querían que supiera mi lugar, un capítulo tachado de la historia que Lucas prefería olvidar. El mundo giraba en fiesta a mi alrededor, pero dentro de mí, algo muy antiguo y frágil moría en silencio. Apreté la tarjeta de niñera hasta arrugarla en mi mano, pero mantuve el rostro impasible. «Gracias», murmuré a la organizadora, como si no acabara de sufrir la peor humillación de mi vida. Mis piernas temblaban al caminar hacia la mesa del personal, donde me senté con la postura recta que alguna vez le enseñé a Lucas. Mientras los novios intercambiaban alianzas, mis ojos ardían, pero no dejé escapar ni una sola lágrima. Masticaba por dentro mi mejilla hasta sentir el sabor a sangre, concentrándome en el dolor físico para no derrumbarme allí mismo. Mis uñas marcaban medias lunas en mis palmas, prefería esas heridas a las que ellos intentaban infligir en mi alma. El mesero me sirvió champaña como a los demás invitados, pero solo apoyé los labios en la copa. Temía que, si bebía, mi control se desvanecería como alcohol al fuego. A mi alrededor, el personal comentaba en voz baja sobre los lujos de la boda, mientras yo calculaba cuántos meses de mi salario habría costado cada detalle. Cuando llamaron a los familiares para las fotos, me quedé paralizada, dividida entre correr hacia mi hijo o evitar otro rechazo público. Opté por permanecer sentada, observando desde lejos cómo Julia abrazaba a su madre y Lucas sonreía al hombre que lo abandonó. Mi regalo, envuelto con cuidado, pesaba como una roca en mi regazo. La orquesta comenzó a tocar la canción que a Lucas le encantaba de niño, la misma que yo tarareaba para arrullarlo. Entonces entendí que cada nota era una puñalada, cada risa de la mesa principal un cuchillo. Pero no me movería. No les daría el gusto de verme quebrar. Al final de la ceremonia, mientras todos se apresuraban a felicitar a los novios, yo simplemente me levanté en silencio, acomodé discretamente mi vestido y dejé el regalo sobre la mesa. Ya no había nada más que decir. En ese momento comprendí que el amor más doloroso no es el que se grita, sino el que se entierra sin hacer ruido. Me levanté cuando los invitados se distrajeron con el pastel nupcial, deslizándome entre las mesas como un fantasma. Nadie notó mi salida, ni siquiera Lucas, que brindaba con su nuevo suegro. El aire frío de la noche acogió mi rostro ardiente cuando por fin escapé de aquel circo de falsedades. Dentro del coche, dejé que las lágrimas ahogaran décadas de sacrificio. Pero entre sollozos, nació una extraña ligereza,
como si el peso de las expectativas se hubiera disuelto. Encendí el motor y, por primera vez, decidí conducir hacia mi propio futuro, sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, abrí la vieja caja fuerte que estaba detrás del cuadro de Lucas de bebé. Dentro había 3 cosas que mi hijo nunca supo: los documentos del departamento a mi nombre, comprado con el dinero que heredé de mi padre, la libreta de ahorros que mantuve durante 20 años para su futuro y una carta amarillenta que su padre me envió cuando Lucas tenía 3 años. La carta que siempre le escondí, donde Roberto pedía perdón y rogaba conocer a su hijo, junto con un cheque gordo para compensar. En ese entonces, rompí el cheque, pero guardé la carta como prueba de que yo lo había logrado sola. Nunca se la mostré a Lucas, para no arruinar la imagen que tenía de sí mismo. Ahora, el papel temblaba en mis manos, irónicamente intacto mientras nuestro vínculo se desmoronaba. El ahorro tenía exactamente 400,000 pesos, cada centavo era fruto de años de trabajos extras, de dejar de comprar ropa nueva, de vender mis libros usados. Iba a ser el colchón para su boda o el enganche de la casa de sus sueños. Miré esos números y, por primera vez, imaginé usar el dinero para mí. Un viaje a Europa que siempre soñé, una clínica de estética para borrar las arrugas que el estrés me había marcado. El departamento era el secreto más grande. Lo compré cuando Lucas entró a la universidad, pensando en dárselo cuando se casara. 3 habitaciones, vista al mar, en el edificio que siempre admiró de niño. Cada vez que pagaba las mensualidades, imaginaba su cara al recibir las llaves. Ahora, la propiedad valía el triple, y mi nombre era el único en la escritura. Guardé todo de nuevo en la caja fuerte, excepto la carta. En ese momento, entendí que proteger a Lucas de verdades dolorosas no lo había hecho mejor. Solo me había hecho más pequeña a mí. Yo no era la pobre víctima que humillaron en su boda. Era una mujer que eligió amar demasiado, pero que siempre tuvo el poder de reinventarse. Mientras quemaba la carta en el fregadero, viendo cómo las llamas consumían el último rastro de mi silencio, sentí algo extraño: alivio. Finalmente libre del peso de cargar sola con todas las verdades. El fuego se apagó, dejando solo cenizas, como el amor que murió esa noche. Pero de esas cenizas, yo renacería. Me tardé 3 semanas en darme cuenta de que habían bloqueado mi número, hasta que Lucas apareció en mi puerta, extrañado porque no lo había ayudado con los pagos del carro nuevo. «Mamá, tú siempre mandabas el dinero el día 5», reclamó, como si mi apoyo económico fuera una ley de la naturaleza. Me quedé callada, viendo su rostro de adulto que aún conservaba al niño que alguna vez amamanté, pero no le contesté. Julia empezó a llamarme para ver cómo estaba, con una voz empalagosa que no engañaba a nadie. Dejé que todas las llamadas cayeran al buzón de voz. Cuando insistió con mensajes de «necesitamos hablar de la familia», solo respondí: «¿Qué familia?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Más tarde supe que le habían dicho a todos que yo estaba deprimida, una mentira conveniente para justificar mi ausencia. Pero cuando me vieron en el centro comercial, renovando mi ropa con mi dinero, riendo con amigas que no veía en años, cambiaron la historia. Ahora yo era la desagradecida, la madre fría. Esperaban que yo corriera tras ellos, como siempre lo hice. Pero mi mayor revolución fue simplemente detenerme. Cuando el departamento que compré salió en el periódico como una ganga inmobiliaria, Lucas llamó desesperado: «Mamá, ese es el edificio que siempre quise». Le colgué en su cara, sabiendo que, por primera vez, estaba aprendiendo el sabor amargo de mi ausencia. Un año después de la boda, me mudé al departamento frente al mar. Mientras acomodaba las cajas, encontré una foto de Lucas cuando era niño en la playa, esa en la que me tomaba de la mano como si yo fuera su mundo entero. La puse en el estante, no como una herida, sino como un recuerdo de que alguna vez fui amada de la forma más pura que existe. Julia y Lucas se separaron 6 meses después. Me enteré por una conocida que ella lo dejó cuando se dio cuenta de que no heredarían mi departamento y que él tendría que trabajar de verdad. No sentí alegría por su dolor, solo un silencioso se los dije que guardé para mí misma, mientras tomaba mi té mirando el atardecer desde el balcón. Él apareció en mi puerta el día de su cumpleaños número 30, con los ojos hinchados y un ramo de margaritas, mis flores favoritas, que solo ahora recordaba. «Mamá, su voz se quebró. Lo dejé pasar, le ofrecí café, pero mantuve una distancia segura. El niño que había criado estaba ahí, pero la madre que fui ya no existía. Cuando finalmente se disculpó, entre lágrimas infantiles, solo asentí con la cabeza. No le dije «está bien», porque no lo estaba. Tampoco «te perdono»,
porque el perdón es un proceso, no una obligación. Pero tampoco lo eché, solo lo dejé sentir el peso de esa silla vacía en todas las cenas que comí sola. Hoy, me visita 2 veces al mes. A veces hablamos, otras solo nos quedamos en silencio viendo el mar. Aprendí a amar el espacio entre nosotros, ni tan cerca como para lastimarme, ni tan lejos como para negar nuestra historia. Él trae regalos que nunca pido, y yo los acepto sin hacer fiesta, como quien recibe un recuerdo de alguien que alguna vez fue importante. La verdadera justicia llegó sin que yo tuviera que alzar un dedo, llegó cuando dejé de correr detrás, cuando permití que la vida enseñara las lecciones que yo no pude. Y cuando miro atrás, ya no veo a la mujer humillada en la boda, veo a una sobreviviente que descubrió, tarde pero no demasiado tarde, que amarse a sí misma también es un acto de amor. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que carga cicatrices, pero también historias de resistencia. Aprendí que el amor maternal no es una condena perpetua de abnegación, y que decir hasta aquí no me hace menos, sino más humana. Lucas sigue siendo mi hijo, pero ya no es mi única razón de existir. Ser madre nunca fue un papel que necesitara interpretar. Pero descubrí que soy mucho más que eso. Soy alguien que, después de darlo todo a los demás, finalmente aprendió a darse a sí misma. Y esa, sí, es la victoria que nadie podrá arrebatarme.